Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente he aceptado un reto de mi colega Dani del canal Me Huele a Quemado. Pasaros por su canal porque tiene recetas muy ricas y también recetas veganas. El reto consiste en hacer una tarta por menos de 3 euros. A la mía la he llamado Placer Vegano. Para hacerla voy a realizar 3 elaboraciones. La primera, que es para la masa, va a llevar estos ingredientes. Cacao amargo, los 250 gramos están a 3,80 euros, voy a usar 7 gramos, me sale a 0,10 euros. Dátiles, los 200 gramos están a 1,25 euros, voy a usar 70 gramos, que son unos 8 dátiles, a 0,43 euros me sale. Pipas de girasol, los 200 gramos están a 0,85 euros, voy a usar 150 gramos que me quedan en 0,63 euros. Y unas nueces, los 200 gramos están a 2,75 euros, voy a usar 50 gramos que me quedan a 0,68 euros. La segunda elaboración será el relleno. Para hacerlo voy a necesitar zumo de naranja, el kilo de la naranja me sale a 0,80 euros, he pesado una naranja de unos 200 gramos que me saldría a 0,16. Vamos a usar también maicena, los 400 gramos salen a 0,59 euros, de una marca blanca, voy a usar 20 gramos que me sale a 0,02 euros. Azúcar vainillado, los 105 gramos de otra marca blanca también, cuesta 0,77, voy a usar 30 gramos que me quedan en 0,22 euros. Calabaza, el kilo está a 1,50, voy a usar 165 gramos que me queda a 0,24. Y manzana, el kilo está a 1,19, voy a usar 165 gramos también y me quedaría a 0,19. Y para finalizar la cobertura, voy a usar chocolate de postre de marca blanca, los 200 gramos están a 0,99 euros, voy a usar 50 gramos que me sale por 0,24 euros. Y una bebida de avena, el litro está a 1,15 euros, voy a usar 60 mililitros que me sale a 0,06 euros. Y todo este mogollón me sale a 2,97 euros. Primero vamos a empezar por hacer la masa, que simplemente consiste en procesar todos estos ingredientes juntos. Quiero aclarar que las pipas de girasol, antes de utilizarlas es mejor activarlas. Para activarlas simplemente hay que dejarlas a remojar en agua durante unas 8 horas, ya las he dejado toda la noche. Pasado ese tiempo se aclaran bien, las dejas secar en un paño y ahora ya las voy a triturar. Voy a empezar por ellas porque son un poquitín más duras que las nueces y si no luego quedan trozos grandes. Voy a incorporar las nueces. Incorporamos los dátiles, que no me di cuenta antes de decir que están remojados, unas 2 horas más o menos, para que estén más blanditos. Y el cacao. Ya tenemos aquí la masa. Ahora simplemente se trata de estirarla con un rodillo para sacar 3 porciones. Ponemos otra lámina de papel de horno encima. Y como os decía, ahora lo aplanaremos hasta que quede una masa finita. Como veis, con los retales que me ha quedado de descortar las otras 2 láminas, lo vuelvo a juntar para sacar la tercera lámina. Cogemos con cuidado y ahora las metemos
en el congelador a que se endurezcan un poco durante unos minutos mientras que hacemos el resto de la elaboración. Ahora vamos a hacer el relleno. Para hacerlo vamos a asar la calabaza, que yo la suelo poner unos 10 minutos a 250 grados en el horno o hasta que esté blandito, eso depende del horno de cada uno. Y mientras que se asa la calabaza vamos a ponernos con la manzana. Ponemos a cocer la manzana con parte del zumo de naranja, porque una parte del zumo lo vamos a reservar para disolver la maicena. La ponemos a cocer a fuego suave hasta que esté empezando a estar blandita, no tiene que estar blandita del todo. Cuando ya empieza a estar un poco blandita, le incorporamos la calabaza, que ya la hemos sacado del horno, claro. Le incorporamos el azúcar vainillado y dejamos cocer todo junto a fuego suave hasta que esté bien blandito todo. Ahora incorporamos la maicena en el zumo de naranja, lo disolvemos bien y se lo incorporamos a la mezcla. Esto hará que se espese y que se queden como unas natillas. Dejamos cocer un minutino así y ya estará listo. Aquí tengo el relleno, lo he dejado que se enfriara y ahora simplemente vamos a empezar a montar la tarta. Ponemos una lámina. Extendemos parte del relleno hasta los bordes. Ya tenemos montada la tarta, ahora vamos a hacer la cobertura. Para ello vamos a poner a hervir la leche con el chocolate hecho trocitos hasta que se funda todo junto y entonces lo verteremos por encima. Ya tenemos aquí el chocolate fundido, como veis, y ahora lo echamos por encima. Procuramos que caiga un poco por los lados. Ahora habría que dejarla enfriar y ya la tendríamos. Y este es el resultado. ¿Qué os parece? Reto conseguido. Veganízate. Aquí tenéis un trozo de la tarta donde podéis ver las capas que tiene y os aseguro que está muy pero que muy rica. No es nada empalagosa ni nada, está buenísima. Pues el reto era una tarta por menos de 3 euros y aquí tenéis una tarta para 4 personas por 2,97 euros. Y yo ahora, para seguir con la cadena, tengo que retar a alguien, así que reto a mi amigo Pablo, del canal El Ingeniero Cocinero, os dejo por aquí el enlace a su canal, para que le echéis un vistazo, que tiene recetas muy originales. Bueno, creo que hoy me lo he currado, así que os pido que me deis un like, que os suscribáis, que compartáis con vuestros amigos, y como siempre ya sabéis, abajo en la descripción del vídeo vais a encontrar los ingredientes detallados de la receta y los enlaces a los canales de Dani, Me Huele a Quemado, y Pablo, el Ingeniero Cocinero, y de otros sitios donde también me podéis seguir. ¡Chao!